cómo procesamos mucho el inicio de un enamoramiento. Son las mujeres quienes eligen a los hombres. Esto en parte es la explicación por la cual una mujer cuando huele a alguien dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca? Y el hombre ni enterado, pero la mujer muestra mucho interés. ¿Esas son las famosas feromonas? Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif, estamos aquí en Maestría para el Éxito y no puedo contener mi emoción, ¡lo logré! Hoy tengo de invitado a alguien que admiro, que amo escuchar cómo habla y además toca temas que me fascinan, como es el amor, pero desde realmente entender a nivel cerebral qué pasa cuando nos enamoramos, por qué nos cuesta tanto trabajo olvidar a esa persona. Y para esto tengo al gran doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo. Sí. Bienvenido, Eduardo, se nos hizo. Un privilegio y de verdad, qué honor estar aquí contigo, Nassif, y con todos nuestros amigos. Muchas gracias. Gracias. El tema de hoy es: ¿qué le pasa al cerebro cuando nos enamoramos? ¿Por qué es este poder tan fuerte que sientes que se va a acabar la vida sin esa persona? ¿Qué le sucede a la cabeza, Dios mío santo? Tenemos que hacer una división de amor y enamoramiento. Correcto. Porque lo confundimos. Y entonces, debo decirte que nuestro cerebro tiene 86,000 millones de neuronas, hablando de un proceso ejecutivo. Okay. Tomamos 48 pensamientos por minuto. Podemos hacer, imagínense la velocidad. 48 pensamientos por minuto. Esa es una velocidad. O sea, casi uno por segundo. ¿Te das cuenta? Y ahora, fíjate, tomamos en promedio 2,160 decisiones al día. Si vemos al cerebro, tiene una cantidad de 86,000 millones de neuronas que uno dice, bueno, no le está contestando el doctor a esta. Pero ahí va. A Jennifer. Tenemos un cerebro tan inteligente que nos ha evolucionado tanto que podemos pensar, viajar, tener una capacidad de reconocimiento que si por las mismas razones por las cuales queremos a una persona llegar a otra, tendríamos que cambiarla por algo mejor, ¿verdad? Pero no sucede eso. ¿Por qué nos gusta estar con alguien que a veces no nos quiere? ¿Por qué nos tenemos que conformar con alguien que creemos que es la persona indicada? Y por momentos, ¿por qué sufrimos tanto por algo que diríamos, mejor respiraría profundo y decir que viene lo mejor? El cerebro tiene que disminuir su lógica, su congruencia y su objetividad cuando nos enamoramos. De otra manera, no seríamos lo que somos. El cerebro tan hermosamente diseñado para ser tan inteligente y contundente en toma de decisiones, cuando nos enamoramos se nos quita eso. Esa es una de las principales, eventos. Y aquí sucede algo muy interesante. Un neurotransmisor que se llama dopamina, de vida media aproximadamente de 4 a 6 segundos, nos pone contentos, felices. La dopamina está atrás del gol de la selección de México. La dopamina está atrás de un orgasmo. La dopamina está atrás de la pizza que queremos. La dopamina está del depósito que nos dieron y que estamos felices. ¿Pero está antes de o una vez? O sea, ¿está cuando estoy buscando la pizza o ya que como la pizza? En los dos elementos. Entonces, está en la expectativa y en el reconocimiento, y entonces este sistema hace que cuando más emocionados estamos, no somos objetivos. Pues son las mismas áreas neuronales que cuando creemos, y todas nuestras relaciones interpersonales son como películas maravillosas. Nos conocemos, diseñamos una estrategia, la trama está hermosa y por momentos termina de una manera trágica, ¿sí? Esas son las relaciones más difíciles. La dopamina activa las emociones, pero quita lo más lógico, congruente y objetivo de nuestra vida, que es esta parte que está aquí, es la corteza prefrontal, en donde están nuestros límites, nuestros objetivos, nuestras proyecciones de vida. Esta corteza prefrontal, entre más conectada está, sabemos normarnos, sabemos decir no y sabemos tomar mejores decisiones. O sea, esta área, digamos que es el área más evolucionada del cerebro humano. Así es. Y cuando te enamoras, ¿la dopamina dónde anda? ¿En qué parte? La dopamina viene de un núcleo que se llama área tegmental ventral y núcleo accumbens, que están aquí adentro, hacia el fondo, que proyectan hacia la corteza cerebral y también tienen una proyección hacia las áreas de las emociones y de los recuerdos. Entonces, cuando segregas dopamina, digamos que nubla. Exactamente, muy bien. Te quita lo congruente, te quita lo lógico y dices, bueno, a ver, ¿por qué si sabías que eso no se hacía? Lo hiciste. Es cuando los 10, 20 minutos después de haber firmado dices, ¿qué acabo de hacer? Es cuando te quedas viendo al techo y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? Es la dopamina que primero te nubla
y eventualmente regresa la lógica y la congruencia a tu cerebro. Pero eventualmente, cuando estás enamorado, ¿se puede estacionar ahí años? ¿O qué onda? 3 a 4 años, de acuerdo a los estudios de Helen Fisher, se ha demostrado que el cerebro tiene esta etapa de enamoramiento y entonces la fecha de caducidad de estas proyecciones ilógicas, de este proceso que por momentos es tan egoísta porque tú crees que realmente estás amando y en realidad es una propensión al enamoramiento, la proyección de lo que tú quieres en otra persona. Y entonces liberas dopamina, te quita esta lógica, pero tienes de 3 a 4 años para darte cuenta porque va disminuyendo y es cuando dices, bueno, este hombre tiene 2 pies izquierdos, ronca toda la noche y la verdad no lo vi como estaba. Y es cuando él voltea y dice, bueno, ella tiene más bigote que yo y entonces, ¿por qué estamos juntos? Entonces, de ese enamoramiento pasa un procesamiento de reflexionar y decir, sí pueden haber mejores personas o personas que me gustan más. Pero doctor, 4 años. O sea, no, Dios mío santo, ¿no hay forma de acelerar ese proceso? No hay manera. No hay manera. No hay manera. Entonces tenemos que vivir la experiencia, pero aquí te tengo que decir, no todas las relaciones son iguales. Y este es algo tan interesante porque dicen, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir el doctor? Estoy diciendo que somos nosotros, así como hay diferentes personas en nuestra vida, no vamos a decir nombres, que te acuerdas y dices, no, bueno, fulano, fulana, sí, claro, fueron terribles conmigo, pero ahorita que no hay nadie, no, qué hermoso estuvo eso. Y entonces te das cuenta de algo maravilloso. Las personas tenemos una capacidad de liberarle dopamina en su cerebro a cada uno de los diferentes individuos, que es distinto. Entonces, cuando alguien te dice adiós, ese factor de liberación de dopamina no se va a repetir con otra persona. Y entonces puede ser que encuentres a mejores personas. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra memoria un evento que es distintivo, que es diferente. La dopamina es el principal precursor del enamoramiento, pero conforme queremos a alguien se llama oxitocina. Esta es otra hormona. La hormona del amor, del orgasmo, el trabajo de parto, del amamantamiento, de las caricias y de los besos. Por lo tanto, cuando a una persona le dices, es que es mi novio, es mi esposo, es mío de mí, es la liberación de oxitocina. Entonces, cuando la dopamina viene para abajo, la oxitocina se empieza a incrementar, mantiene la relación. Y esto es lo que explica que después del enamoramiento podamos estar con una persona y decir, te amo para toda la vida, es la parte más importante de mí. Por eso el amor es más un proceso ya de más conexiones neuronales y al mismo tiempo que ya cuando tenemos a la persona concebida para nuestra vida, no activamos tantas. Cuando estamos enamorados, activamos 29 áreas cerebrales. 29. Cuando tenemos ya el amor verdadero, son de 12 a 16. Porque ya entiende que esa persona no se va a ir a la primera, que entiende que estamos juntos, que entiende que hay una relación construida. Por lo tanto, el amor es un proceso de desensibilización para algunos neuroquímicos, de aprendizaje para otras cosas. Hoy le podemos tomar una fotografía al cerebro de manera activa, que no hay manera de engañarlo, porque me dice, ay, a ver, es cierto. Me meten al escáner, me toman una fotografía y me ponen la foto de mi pareja y me ponen la foto de, no sé, Jennifer Aniston. Ajá. Y con Jennifer Aniston voy a activar 29 áreas cerebrales y con mi pareja 14, 12 áreas. Y entonces voy a salir diciendo, bueno, ese es el efecto Jennifer Aniston. ¿Por qué? Porque quien me gusta activa proyecciones que necesariamente no van a ser correctas. ¿Podríamos decir entonces que cuando estamos en el enamoramiento, que ahorita vamos a aclarar un poco más esa diferencia, porque justo me lo preguntó una amiga hace poco, pero cuando estamos en el enamoramiento, ¿se podría decir que estás como en drogas? Exacto. Es un efecto como si estuviéramos en una fase de adicción tan grande que nos hacemos coadictos con la persona. Mira, cuando sucede eso está maravilloso, porque somos coadictos. El problema... Cuando es nada más uno y el otro no. Es el 74%, no estamos en esa coadicción. Uno ama más que otro. Y entonces cuando dices, bueno, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si esto lo sabe la ciencia no nos los explica? Pues bueno, estamos hablando de esto hoy. Hoy son reconocimientos que ya se tienen y entonces hay que trabajar en ese proceso. Lamentablemente tengo que decir que cuando está la coadicción, el de, es que te extraño, es que yo también ya te quiero ver, es que necesito que estemos juntos. En ese momento los dos tienen dopamina, endorfina, anandamida, factor de crecimiento neuronal, que está cóctel neuroquímico, que uno dice, esto es lo más hermoso.
pero tiene fecha de caducidad. Entonces, el enamoramiento es un proceso transitorio, neuroquímico, que quita lógica, congruencia y objetiva, y lo que estamos haciendo en realidad es buscando un proceso de pasión interpersonal que a lo largo de la vida nos muestra, y cada uno puede ser de diferente aprendizaje, pero lo que a lo largo de la vida nos muestra es que hay que disminuir la lógica, lo excelente que es el cerebro para intercambiar nuestros genes. Y ¿este enamoramiento ocurre en la misma velocidad en hombres y mujeres? No, y este es el grave problema. ¿Cómo dijo doctor? No. Las mujeres son más inteligentes para interpretar, para integrar, para reconocer y para entregarse que un varón promedio. Y mira cómo nos va como especie. ¿A dónde va esto? Las mujeres tienen mayor comunicación de los dos hemisferios cerebrales. La estructura que conecta a estos dos cerebros, o sea, el derecho y el izquierdo, se llama cuerpo calloso. 30% más grande en las mujeres. Las mujeres tienen mayor capacidad de memoria. El sitio donde está la memoria y el aprendizaje se llama hipocampo. 25% más grande en las mujeres. El área tegmental, mientras que libera dopamina, es hasta 70% más grande en las mujeres. Por lo tanto, mayor intensidad, más memoria, mayor integración. Más. Entonces nos damos cuenta, pero aquí está atrás algo muy interesante. Las mujeres cuando tienen un orgasmo, sus orgasmos duran más de 10 a 12 segundos. Pueden tener muchos orgasmos en una sola sesión, y estamos hablando de un proceso coital. Con respecto a un varón, que es el que quiere todos los días y el que quiere a toda hora, sí, nada más va a tener 1 o 2 orgasmos, y sus orgasmos duran de 5 a 7 segundos. A ver, el de los hombres de 5 a 7 segundos, y las mujeres de 10 a 12, y la mujer puede tener hasta 10, 17, 19, 22 orgasmos, que es el que ya se ha detectado más, con respecto a un varón que después del tercero ya no vas a contar con él. Entonces, en términos generales, y mira quién lo está diciendo, en términos generales, estamos hablando de un procesamiento que a lo largo de la vida nos entiende que no es la misma capacidad. El hombre habla menos, el hombre valora menos los colores, por ejemplo, tiene una detección distinta del sabor con respecto a la mujer. Es decir, que la mujer tiene una detección de color, sabor, olores, escuchar y entender. Pero hay un punto fundamental que a mí, cuando yo leí estos experimentos que se iniciaron en el 2003 y concluyen prácticamente en el 2009, el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, en donde se tenga el premio Nobel, encontraron algo tan hermoso y al mismo tiempo interesante. Las mujeres pueden oler una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Una proteína que es responsable en el sistema inmunológico de reconocer células que no son nuestras. Por ejemplo, si yo quiero donar un riñón, tengo que ser compatible con quien lo recibe. Cuando yo establezco una relación interpersonal importante, estamos estableciendo que este proceso tienen que ser compatibles, ¿sí?, las células unas con otras. ¿Hacia dónde va este análisis de información? Quiero decirles que la mujer, cuando huele un complejo mayor de histocompatibilidad parecido al suyo, rechaza automáticamente a esa persona, independientemente si es hombre o si es mujer. Las mujeres lo pueden oler, el hombre no lo puede oler porque no tiene los receptores. Si a un hombre le dicen, ¿a qué huele esto? Este complejo mayor de histocompatibilidad no lo tiene, las mujeres sí. Esta es la explicación por qué una mujer cuando huele a un hombre dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca? Y me imagino que supuestamente la idea de tener esto es que vas a elegir una genética adecuada. Exacto. Para tener a tus hijos. Diferente a la tuya, que este es un elemento básico. Cuando una mujer elige genes diversos a los suyos, porque copiar los mismos genes va haciendo copias de las mismas copias, y esto no va a favor de los seres humanos. Que es el problema cuando tienes relaciones con un familiar, digamos un primo. Y ese es el rechazo. Pero también es la explicación por qué entre mujeres se pueden caer mal, nada más por estar cerca y decir, ¿sabes qué, Eduardo? Nos vamos. Me cayó mal tu amiga la güerita. Y tú, ¿pero por qué? Si no la conozco, no hay necesidad, me cayó muy mal. Y entonces se dan cuenta que el complejo mayor de histocompatibilidad son semejantes a los de ustedes. Pero ahí la lógica, o sea, la lógica evolutiva del anterior tiene lógica, porque para tu reproducción va a ser más saludable, supuestamente. Diferentes. Pero con una amiga para platicar ahí, ¿en qué nos son afecta? Igual, sí, porque estás oliendo los genes, estás oliendo algo semejante a ti y se rechaza. Okay. Por lo tanto, entre mujeres, las mejores amigas también tienen esta capacidad de tener inmunogenicidad distinta. Entonces, doctor, los hombres y las mujeres tenemos distintas cualidades. Sí. Y entonces, para olvidar a alguien del que nos enamoramos, ¿también es distinto? Sí, somos distintos en la manera como liberamos dopamina. Las mujeres liberan más dopamina, más oxitocina, y hay una estructuración incluso distinta de cómo procesamos mucho el inicio de un enamoramiento. Son las mujeres quienes eligen a los hombres.
Okay. Uno se queda pensando, no es cierto, doctor, soy yo el hombre el que la elegí ella. No, tengo que decir que biológicamente, o sea, eso lo puede decir socialmente, pero biológicamente el cerebro de las mujeres tiene una capacidad de percibir una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, cuyos receptores se encuentran aquí en la nariz. Esto en parte es la explicación por la cual una mujer cuando huele a alguien dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca? Y el hombre ni enterado, pero la mujer muestra mucho interés. ¿Esas son las famosas feromonas? No, este es un procesamiento distinto. Okay. Se han hecho estudios y para decir que si los humanos tenemos esa capacidad de interaccionar con feromonas y no. Los primos más cercanos, que son los simios, o sea, ellos no huelen el complejo mayor de histocompatibilidad, pero sí generan esta producción de feromonas. A diferencia de ellos, los humanos podemos tener sexo, actividad sexual, ¿sí? Cualquier día del año, a cualquier época del día, ¿sí? Sin tener otro menoscabo nada más que el deseo sexual. Y otros mamíferos tienen que tener este cambio solo para estral. reproducir. Exactamente, pero también denominado con feromonas. Y todo este proceso distinto hace que seamos una especie incluso muy proclive a ser más selectivos en el evento. Una vez leí, doctor, Sí. Había un artículo que decía que las teiboleras Sí. que reciben propinas más altas cuando están ovulando y las más bajas cuando tienen la regla. Así es. Sí, tiene un factor Digo, hay dos importante. partes. Puede ser porque ella se siente más sexy, puede actuar de forma distinta, puede ser un lado, pero el otro tiene que ver con algo que están oliendo. No, es la conducta que se expresa en el estado hormonal cuando una mujer está cerca. Solo es la conducta, no tiene nada que ver con lo que el hombre No. pueda estar oliendo. No, fíjate, y les voy a contar algo muy interesante. En ese mismo estudio, Ajá. una mujer que está cerca de la ovulación, una voz femenina, a ella le parece más atractiva que cuando las voces empiezan a ser agudas y empezamos a hablar de manera distinta. La mujer discrimina y dice, me gusta el de la voz gruesa. Desde el punto de vista de cerca de la ovulación, las mujeres incrementan la liberación de estrógenos, 17 beta-estradiol específicamente, que incrementa la liberación de dopamina. Por eso, en esta etapa del mes, una mujer es más proclive de escoger a alguien, enamorarse de alguien o incluso iniciar una actividad de tipo adictiva, más fácil que en cualquier otra época del mes, porque libera más dopamina y su condición estrogénica le favorece que tener una mejor selectividad por alguien. Que cuando está cerca del ciclo menstrual, que ya va a menstruar, incluso ella se siente más vulnerable, disminuye la presión arterial, pero a nivel cerebral tiene una disminución incluso del deseo sexual. Sí. En esta condición, entonces, tenemos que entender que, fíjense, porque por ahí alguien va a decir, ahí está, el cerebro de la mujer pesa casi 100 gramos menos que el del hombre, 1 kilo 350 gramos contra 1 kilo 275. Sí, pero ellas lo tienen más conectado y son más selectivas, y esta manera distinta de reconocer factores la hacen y la afianzan mucho mejor. El hombre, y discúlpenme la palabra, sigue siendo igual de estúpido el día 1, 15 y 30 de cada mes. Pero fíjate, aquí hay dos cosas que se contradicen, porque somos más selectivas, pero al mismo tiempo, si tenemos capacidad de segregar más dopamina y la dopamina nos nubla, pues ahí se perdió toda la selectividad. Sí, pero entonces en este caso las mujeres entran en un proceso de que a este lo voy a dejar entrar, que en otra época del mes no hubiera entrado. Este va a tener la oportunidad que en otra época y en otros días no hubiera sucedido. Y entonces cuando debemos tener, en ese caso, mujeres tengan más cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, si se cometen, digamos, estos factores de decir, ¿qué hice? ¿Por qué este hombre entró a mi vida? ¿Y en qué momento lo hizo? Oye, y hablando de ese tema, también he leído, no sé si sea cierto, mito, realidad, que cuando la mujer está ovulando, ¿puede tener mayor probabilidad de ser infiel? Sí. De hecho, ese es uno de los factores que si entra un complejo mayor de histocompatibilidad, esta proteína que relaciona lo propio de lo que no es. Dice una mujer, ¿de qué estamos hablando? Perdónenme, regreso en 10 minutos. Por supuesto, eso sucede. Que en estos términos, entonces, estamos hablando que el efecto o el factor de ser infiel en una mujer es más evolucionado y más inteligente que en relación a un varón. Por supuesto, porque ella está comparando. Pero el propósito, ¿qué sería? ¿Que mis hijos no todos vengan del mismo proveedor? No, estamos hablando que está escogiendo mejores genes ya evaluados. Una mujer va a escoger a un proveedor corporal de mejores genes que de los que tenía en casa. Perdón, pero este es un proceso natural. Y esto lo tenemos que decir. La etapa reproductiva de una mujer es más corta
con respecto a la de un varón. Pero entonces puedes oler hasta... Ahorita regresamos a ese tema, pero entonces, ¿estás oliendo la calidad genética de los seres humanos? Pero aquí estamos hablando de calidad genética porque una cosa es en la prehistoria necesitabas a alguien que pudiera ir a cazar. Hoy en día necesitas a alguien con mejor cerebro. Pero genéticamente me imagino que se huele diferente eso. Sí, totalmente. Pero entonces nosotros estamos programados para elegir al cazador, no necesariamente al más brillante. Estás hablando que los genes que sean diferentes a ti te parecen más atractivos. Y en ese contexto dices, bueno, ¿por qué escogí yo a este? Porque en un momento dado era más diferente genéticamente a ti. Y no necesariamente te iba a ser un mejor proveedor o tiene un coficiente intelectual. Pero iba a complementar tu genética. Por supuesto. Y entonces tus hijos o nuestros hijos no van a tener la proclividad de morirse a la primera infección que se tenga. Y entonces eso la mujer lo está haciendo al escoger en esta diferencia genética y dices, ok, el hombre no tiene este proceso. El varón me gustó. Oye, pero espera, en casa tienes una mujer maravillosa, increíble. No puede dejar de pasar esta oportunidad. Así de básicos y que por momentos dices, bueno. ¿Y miden menos las consecuencias? Dependiendo del estado hormonal y dependiendo de la edad. Una mujer tiene esta estructuración de la corteza prefrontal, lo lógico, lo congruente y lo objetivo. Ella llega a esa etapa a los 21, 22 años de edad. Okay. Una mujer después de esta edad ya sabe para dónde va la vida, ya sabe quién, ya sabe por dónde. Un hombre llega a esto, o sea, a esta madurez prefrontal, a esta lógica y congruencia de la vida, hasta los 25, 26, 27, 28, 29, y se sigue, 30. O sea, aquí estamos hablando que depende mucho del proceso, de que lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido y de los factores de testosterona que tiene. Por eso, un hombre... Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero un hombre maravilloso, súper musculoso, efebo, que tú dices, ¿cuánta testosterona tiene este hombre? Un mentón alargado, una espalda increíble, una voz muy interesante. Ay, ya se me antojó conocerlo. Entonces, pero te tengo que decir, tiene una disminución de corteza prefrontal que entonces dirás, este hombre le falta más tiempo para madurar con respecto a una mujer que ya tiene 21 o 22 años. O sea, por el hecho de tener altos niveles de testosterona, automáticamente... disminuye la madurez de la corteza prefrontal. La testosterona es como cuando... ¿Automático? Cuando tú llegas... Fíjate, te voy a decir cómo llegó Helen Fisher junto con Rita Carter en un congreso de la Society for Neuroscience. Eso fue épico. La conferencia de entrada son los domingos de ese congreso, ¿sí? A las 5 de la tarde. Y entonces abre Rita Carter diciendo... El cerebro de los varones es un error y un accidente de la naturaleza. ¡Órale! Teníamos un auditorio de casi 600 personas donde el 80% son varones. Uf. Hablando de diferente idioma, todo el mundo dijo, ¿de qué está hablando? Yo cuando lo escuché dije, sí fue cierto lo que dijo, un accidente de la naturaleza. Sí, no, y nos muestra claramente que entre más testosterona se metilan genes y es como un jardinero cuando le dices, pódame ese árbol. Un buen jardinero te va a reducir un árbol, te lo va a podar casi a un 40, 30% y tú dices, ¿qué hizo? Me quitó todas las ramas. Así se poda un árbol. La testosterona corta comunicaciones dendríticas. Y este es un factor fundamental que llevamos todos. Por eso cuando alguien me dice, doctor, pero yo tengo más edad. Sí, pero espérame, ¿qué experiencias llevas y qué niveles de testosterona tienes? Para entonces entender que a más niveles de testosterona, menos conexiones neuronales. Hay un estudio maravilloso, déjeme decírselos de esta magnitud. Un bebé que nace, un varoncito, tiene 2 días de nacido, tiene unos niveles de testosterona y de dihidroepiandrosterona tan elevados como si fuera un joven de 25 años. El segundo que dijiste, ¿cuál es la diferencia entre testosterona y la otra? Es un precursor. La dihidroepiandrosterona se va a convertir en testosterona. ¿Sí? De hecho, cuando alguien dice, doctor, ¿puede ser más específico? La dihidroepiandrosterona tiene una capacidad de poderse oler y se huele mucho en el vello púbico. Entonces, no voy a dar recetas y nada más rápido para la audiencia, y tú corrígeme si estoy bien o mal. La testosterona es la hormona responsable del alto líbido, apetito, de la agresión sexual, de la condición de querer tener varias mujeres, de la sensación de la promiscuidad, de ser más directos. Por supuesto. Y el de atacar y decir, quiero a ella y a ella. ¿Sí? Y de la voz mozo. De la voz, pero entonces, claro, y del mentón grande y la espada ancha y el músculo. Pero lo que sí tengo que decir con todo esto es que, ¿qué me quiere decir, doctor?
que en estas condiciones de elevada testosterona reducimos, ¿sí?, las conexiones neuronales, y a lo largo de la vida nos damos cuenta que sí, mucho apetito sexual, pero con poca conectividad. Perdón para mis congéneres, pero sí tengo que decir esto, porque entonces tenemos que valorar que un hombre empieza a cambiar esto cuando la testosterona empieza a disminuir. Con entonces, la perota, 45, 50 años ya empezamos a ser más interesantes, aunque el apetito sexual está disminuyendo. Hijo. Y por eso llegamos a ver que nuestros abuelos de repente dices, de joven era tremendo y ahorita de repente le estamos viendo un lado sensible que nunca le vimos de joven. Es ¿Tú por le eso. crees a eso? Claro. Y es cuando él te habla de su experiencia y dices, abuelito, tú eras un tremendazo cuando eras joven. ¿Y ahora qué onda? Ahora ya hasta la lagrimita cuando nunca te Y la ahora llegué a lloras ver. cuando yo estoy egresando, ¿no? Y me dice, mijo, es que ya cambió la vida. Sí, disminuimos. Y ya después, por ejemplo, de los 35, 38 años, disminuye la testosterona, dopamina, oxitocina. Y por eso somos individuos más tranquilos. Y Entonces, más de cierta proclives. forma, para todos aquellos divorciados, en la segunda vuelta, las mujeres tenemos una oportunidad de encontrar un hombre un poco más maduro y hasta evolucionado, se podría decir. Sí, y en esta etapa del reciclamiento, entonces dirá, la experiencia ya funcionó, con una disminución de testosterona podemos encontrar mejores experiencias en la relación. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Sí. Entonces, nada más para ir resumiendo, en el enamoramiento, la mujer, ¿cuánto segregamos más de dopamina que el hombre? Aproximadamente un 75% más. Y tú decías, ¿cuánto por año nos va a tardar recuperarnos A ver. No la ves venir, adiós, que te vaya bien, ¿sabes no qué? te quiero. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión para hablar del desamor y desamor. todo eso. Entonces, nada más para cerrar entonces en el enamoramiento, las mujeres se enamoran más rápido. Más rápido, con mayor intencionalidad y escogen con mayor, digamos, aptitud e inteligencia que los varones promedio. El hombre se puede enamorar siempre y cuando tenga ese proceso, pero se va a desenamorar más rápido. ¿Y algún secreto último, doctor, para las mujeres y para los hombres? ¿Qué actitud femenina puede enloquecer a un hombre? Una actitud femenina. Yo diría 3. Uno, que una mujer cuando esté hablando con alguien se toque el pelo y de vuelta con exactamente, con sus dedos. 2, cuando una mujer muestra más dificultad para poder acercarse a ella, eso como el hombre lo pone mal. Porque es cazador. Oye, es que me encantaría abrazarte. No me vas a abrazar. Nunca. Nunca esto que tú ves será tuyo. En ese momento lo vas a poner con armas y decir, no. Se genera el fenómeno síndrome Romeo y Julieta, que entre más oposición le das, libera más dopamina. Y finalmente, la voz, la prosodia, es maravillosa. Si algo activa más neuronas es la voz humana. Por favor, cuando usted hable con alguien y quiera interactuar con él y lo quieres volver loco, utiliza una prosodia maravillosa de qué bien te ves hoy. Arrastrando un poco la palabra, me encanta cómo hueles. Es increíble. ¿Cómo me amas? Alargando. Modificando Marilyn Monroe hablaba forma. así. Sí, claro. Su voz era así de, ay, escuchen ¿cómo? Ustedes a María, Sí, es a cierto. María Félix. Usted, me encanta que cuando hablo me miren a los ojos. Ese tipo de voz alargada, con una prosodia, hace que un hombre esté cambiando su actitud y, por supuesto, el enganche con una posible relación. Híjole, tengo tantas preguntas, te tendré que volver a invitar, Por porque supuesto. además, fíjate, sería muy interesante analizar la seducción de una Marilyn Monroe, que es como mucho más estrogenizada, a una María Félix, que con todo y todo, ahí sí era mucho más directa y fuerte. Una era más receptiva y la otra más atacadora. Sin embargo, las dos eran maravillosas, pero bueno, dejamos ese tema para otra ocasión. Doctor, ¿dónde te podemos seguir? @Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook. Ahí estamos proponiendo temas de estos todos los martes en las redes sociales. Y todos los martes subes. Los neurotweets, que son parte. Neurotweets suenan buenos. 140, ¿Nada más en Twitter los en neurotweets? Twitter y en Facebook. También están los neurotweets. Y una interacción ahí con la comunidad de los neurotweets para todos lados. Excelente. Esto es Maestría para el Éxito y pronto volveremos a invitar al doctor. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó
La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil.